Del absolutismo a la república en Francia. Últimos dioramas del rococó. La reina del pequeño Trianon. Los años anteriores a 1789 se caracterizaron por una grave crisis política motivada por la impotencia financiera de la monarquía francesa. A cada tentativa de modernizar el Estado, la aristocracia ponía sus privilegios, y María Antonieta se inquietaba mucho. La reina sabía que el ministro Turgot se disponía a luchar contra la prodigalidad de la corte, pero le bastaba decir una palabra al rey para que sus deseos se realizaran. París y Versalles eran entonces los polos de la vida política francesa. Llegó el momento en que fue preciso tener en cuenta un tercer factor que, si bien al principio nada tenía que ver con la política, adquirió luego significación profunda, aunque indirecta. El pequeño Trianon, blanco palacete de recreo de Luis XV, que Luis XV mandara edificar no lejos de Versalles, para disfrute de sus amantes. El nieto del bien amado lo ofrendó a su esposa y María Antonieta se encariñó con la residencia. El palacio no era grande. Comedor, salón, biblioteca y dormitorio constituían lo esencial, pero eran encantadoras sus líneas sencillas y puras y su estilo clásico. Pedro de Nolac lo definía como el más hermoso ejemplo del estilo al que Luis XVI ha dado su nombre. Más notables aún eran los alrededores del castillo y el parque, al que dedicaba María Antonieta todos sus cuidados. La reina cambió el antiguo y pomposo diseño que databa de tiempos de Luis XIV por un trazado natural que respondía al gusto de la época, y ella misma lo cuidó. Por último hizo construir una aldea donde residiesen auténticos campesinos, y se alzara un molino para moler el grano del castillo y una granja donde la reina pudiera trabajar en persona cuando se le antojara. Reservóse la mayor casa de la aldea para pasar allí varios días durante sus vacaciones, en plena naturaleza, al estilo de Rousseau. Desde su mansión la reina podía contemplar verdes praderas donde apacentaban vacas y carneros, y un teatro y un templo del amor que había cerca. En general la corte no tenía acceso al pequeño Trianon, solo algunos escasos amigos íntimos eran acogidos allí. Pero, en circunstancias muy especiales, el mundo exterior podía echar una ojeada al lugar de retiro de la reina. Por ejemplo, cuando María Antonieta celebraba una fiesta, deseaba entonces que su pequeño Edén fuese lo más paradisíaco posible. Cuando el pueblo hambriento se abalanzó a las verjas de Versalles, se murmuraba que la reina había gastado 400.000 libras en una sola fiesta en el pequeño Trianon. De la popularidad al descrédito. Tales rumores eran exagerados, lo mismo que aquellos relatos fantásticos sobre supuestos desórdenes de la reina y sus amigos en su refugio campestre. Sin embargo, la vida en el pequeño Trianon era una evasión insensata de la realidad, un juego que no encajaba en una época tan peligrosa. María Antonieta tenía muy buen corazón, pero no comprendía que la vida fuese seria. Mientras Luis XVI consideraba su corona como una carga, la reina ni siquiera advertía el peso de aquella corona. Aquella Francia que amaba tanto se reducía a una pequeñísima parte del país, su propio mundo, donde su capricho era ley. No reservaba ningún afecto hacia el resto de sus súbditos, ya que no conocía al pueblo francés ni sentía el menor deseo de conocerlo. Y así fue como María Antonieta se hizo impopular. Su vida no era inmoral, como se ha supuesto. Ello será cierto para muchos de sus amigos, mas no para ella. Sin embargo, es cierto que derrochaba el dinero del Estado como ninguna otra reina de Francia, sin exceptuar a las antiguas amantes regias. Se ha dicho también que María Antonieta se ocupaba de política e intrigaba contra determinados ministros para poder proseguir sin trabas su alegre existencia y sostener al gobierno austríaco, ganándose el apodo despectivo de la austríaca. Pues bien, estos rumores expresan la verdad. María Antonieta ocasionó la caída de Turgot con la más absoluta inconsciencia. Camino de la bancarrota. El gobierno francés trataba de poner remedio, pero en general la acción gubernamental solo obtuvo resultados felices en política extranjera. Cuando las colonias norteamericanas se sublevaron, el conde de Vergennes creyó que al fin llegaba para Francia la ocasión que tanto soñara Jussieu, el momento del desquite. Cuando en 1778 Francia adoptó partido por las colonias en lucha contra Gran Bretaña, una oleada de entusiasmo recorrió el reino. Parecía que los norteamericanos luchaban en favor de los principios que los filósofos franceses defendían. Francia no se había preparado en vano y sus armas decidieron el resultado. De todos modos, el triunfo le costó caro y nunca como entonces el gobierno francés conoció tan terribles problemas económicos. Acercábase el espectro de la bancarrota.
Antes de finalizar la guerra, el gobierno despidió a un ministro de Hacienda a quien el propio gabinete y el pueblo entero habían depositado grandes esperanzas, Jacobo Necker. Sucesor de Turgot, era un rico banquero que dirigía la hacienda desde 1776. Su nombramiento provocó alboroto por diversos motivos. En primer lugar, Necker no era francés, sino suizo. Además, no era católico romano, sino calvinista. En consecuencia, Necker no podía ser nombrado oficialmente ministro de Hacienda, pero se le otorgaron estas atribuciones a pesar de todo. Oficinista en una banca parisiense, demostró extraordinario talento financiero. Fue ascendido, quedó asociado a la dirección de la empresa y acabó siendo su único dueño. Desde entonces se inventó una grandiosa fortuna. Necker triunfa y fracasa. En la dirección de la hacienda francesa, Necker procuró obrar con prudencia, evitó toda disensión con los poderosos del reino y no estableció impuestos nuevos, ya que gracias a sus numerosos contactos con el mundo de los negocios internacionales, contaba con empréstitos extranjeros, si bien como un alivio puramente transitorio, ya que el peso de la deuda sería cada vez más oneroso y sensible. Naturalmente, los empréstitos debían ir acompañados de otras medidas. Abolió considerable número de empleos innecesarios, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Como aumentara el nerviosismo, Necker consideró que debía adoptar una decisión audaz. El monarca le permitió publicar unos comentarios justificativos sobre el estado de la hacienda francesa, documento que demostraría el contraste entre la situación de 1776, cuando Necker aceptó su cargo, y las realizaciones efectuadas con posterioridad. Esta exposición fue sensacional. Necker no desdeñó detalle para justificar su actuación y se presentó como crítico esclarecido, sincero, competente y administrador eficaz de los recursos nacionales. Indudablemente el balance resultaba halagador para él. El pueblo lo aclamó, pero los expertos y la gente más al corriente de la situación sometió las cifras de Necker a minucioso examen, demostrándose que no correspondían a las de la realidad. Necker hablaba de un superávit que resultaba muy difícil encontrar en las arcas del reino. Al contrario, el déficit anual creciente y la deuda pública alcanzaban proporciones enormes. Se promovió un debate muy animado. Necker fue atacado por todas partes. Necker resignó su cargo en mayo de 1781. El viejo zorro de Maurepas jugó así su última carta. Beaumarchais, autor de moda. Un literato francés atraía entonces la atención. Caron Beaumarchais había escrito sobre la pareja real una sátira encubierta y unas comedias que pronto alcanzaron fama mundial. El barbero de Sevilla y las bodas de Fígaro, piezas elegantes, espirituales, que nada encubrían acerca de las costumbres del antiguo régimen. Las bodas de Fígaro fue prohibida por la censura. El rey se conmovió, lo que ocurría raras veces, y declaró que no autorizaría la representación bajo ningún pretexto. Esta pieza pone en ridículo todo cuanto es respetable en el Estado. Pero la prohibición no hizo sino aumentar la popularidad de la obra, pues los propios aristócratas se divertían de lo lindo con estas burlas, aunque fuesen dirigidas contra ellos. Beaumarchais se convirtió en autor de moda. Por último, Luis XVI, siempre condescendiente y débil, autorizó una sola representación pública. En abril de 1784 se estrenó Las bodas de Fígaro. Los espectadores colmaron de aplausos al autor. Alguien dijo que esta velada fue el primer chispazo de la revolución. A María Antonieta ocurriósele la idea de dar una representación del barbero de Sevilla en su propio teatro del Trianón, desempeñando ella misma uno de los principales papeles. Los invitados eran pocos, algunos amigos escogidos, el autor entre ellos. Beaumarchais pudo oír así los aplausos que los más conspicuos del reino dedicaban a una violenta diatriba contra ellos. El desdichado asunto del collar. 4 años de la Revolución y 4 días después del éxito de la obra de Beaumarchais, ocurrió un incidente que nada tenían que envidiar a la representación del barbero en el pequeño Trianon. Su causa fue un fabuloso collar, elaborado por un joyero parisiense y evaluado en 1.600.000 libras. La joya había sido ofrecida a la reina, que después la rechazó porque tal derroche superaba sus posibilidades. Poco tiempo después, la reina recibió una carta del mencionado joyero, quien le preguntaba respetuosamente qué pensaba acerca de aquel collar, entregado a la reina por mediación de su amiga, la condesa de la Motte-Valois, y del cardenal de Rohan. El collar había sido depositado en manos de estos personajes y su pago previsto en determinados plazos, pero como venciera sobradamente la fecha del primer plazo y el joyero no había visto todavía dinero alguno, solicitaba de la reina la aclaración de aquel asunto lo antes posible. Decía que se arruinaría por completo si no recibía pronto la suma convenida. María Antonieta quedó estupefacta y atemorizada.
Ella no había encargado el collar, ni conocía a ninguna amiga la Motte Valois. Conocía, es cierto, al cardenal de Rohan, pero lo detestaba, lo indecible, para aprovecharse de su dignidad en la corte para llevar una vida de libertinaje. María Antonieta comprendió que la habían complicado en una estafa y acudió en el acto al rey. Poco después, ante la estupefacción de la corte, Rohan, capellán del palacio y obispo de Estrasburgo, era detenido en el preciso momento en que se disponía a celebrar misa y conducido a la Bastilla, 1785. El acto siguiente del escándalo se representó en el Parlamento de París. Durante el proceso resultó evidente que el cardenal no era el granuja incorregible que se creía al principio, sino tan estúpido y crédulo que se dejó engañar por la falsa condesa de la Motte Valois, una aventurera que acaso perteneciera a la familia de los Valois, pero que había degenerado entre la escoria de la sociedad. Dicha mujer, ahogada de deudas, vivía en permanente escasez de dinero. Sabía que el cardenal soñaba con ser nombrado ministro y que suspiraba por atraerse los favores de la reina, y, en consecuencia, había convencido a Rohan de que lograría sus propósitos regalando discretamente el famoso collar a María Antonieta. La condesa de la Motte, fingiéndose amiga íntima de la soberana, le enseñó el proyecto de un contrato de compra firmado con el nombre de María Antonieta. El cardenal concretó el asunto, llevóse el collar a Versalles y lo entregó a un sedicente servidor de la reina, pero este servía en realidad a la condesa, que se apoderó otra vez de la joya, la vendió y dedicóse a la vida alegre con el producto de esa estafa. La condesa de la Motte fue condenada. El cardenal quedó absuelto por 26 votos contra 23. En opinión de los franceses, el auténtico reo del proceso no era Rohan, ni siquiera la condesa de la Motte, sino la austríaca. Susurrábase que la reina no era tan inocente como pretendía hacer creer, y que debía comparecer también ante el tribunal. Hacia los estados generales. La presión de la burguesía. Al calor de la monarquía absoluta que dominaba la nobleza levantisca haciéndola cortesana, habían transcurrido los siglos XVI y XVII, en los que las ciudades y sus ciudadanos, los burgos y sus burgueses constituían el más firme apoyo del rey contra los nobles, sus inmediatos y directos rivales. Pero los monarcas, rota ya toda veleidad levantisca en los nobles, conservaron ciertos privilegios a la hora sumisa aristocracia, privilegios de orden político y económico. La política y la milicia en sus altos cargos les correspondían por derecho propio. Los protegidos burgueses no les disputaban tales privilegios. También aceptaban de buen grado que algo les costara su libertad y sus franquicias, la serie de tributos y gabelas que habían de pagar para transitar o para comerciar a través de sus vastas posesiones. El artesano manual transformó en máquinas multiplicativas de su esfuerzo sus útiles rudimentarios y reclamó salida sin peajes señoriales a los productos de sus industriosas actividades. Además, aquellas máquinas pedían brazos que habían de venir de los dominios de los terratenientes. Las reminiscencias feudales empezaron a irritar a los burgueses en la medida en que fueron entrando cada vez más sus dinámicas necesidades de comercio, de materias primas, de productos y de mano de obra. La evolución de la industria y el comercio ingleses dio pronto sus frutos, en el propio país primero, donde la revolución político-económica puritana de Cromwell instaló una posición confortable a una burguesía con atribuciones para hacer frente a los aristócratas, luego a las nuevas tierras americanas, donde aquel impulso no encontró la resistencia de viejas y anacrónicas instituciones, y sí una ilimitada cantera de posibilidades, tierras, materias primas, hombres, libertad de expansión, por último en el propio continente y de manera especial en el entonces hegemónico país vecino, la Francia de los Borbones, que gozaba de la estela, dejaba por el rey Sol prestigio y deudas, gastos e inquietudes, recelos de los extraños e incapacidad de gestión. En los gobernantes, el burgués tercer estado, potente y animado por los ejemplos inglés y americano, quería asumir las responsabilidades que le correspondían en la gestión pública. Tardará el burgués francés en hallar el tono justo, la medida, la fórmula de su propio estilo de gobernar. Tan indeciso como el mismo trono y su circundante aristocracia, se limitaría a seguir tras el espontáneo ariete de las masas populares enfebrecidas. Tal es el sustrato de tantas y tan contradictorias tendencias como se reflejaron en las luchas de la Revolución Francesa y en sus etapas postrevolucionarias, directorio, consulado, imperio, guerras y restauraciones.